Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar sobre cómo delega a través de la inteligencia artificial. Me acompaña Karen Ochoa, nuestra arquitecta preventa. Hola, Karen. Hola Cher, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Karen. Bueno, yo soy Shirley Pino, Account Executive de Seidor Analytics. La idea es que, bueno, hablando un poquito de Seidor Analytics, hoy conozcamos, abramos un breve repaso de quiénes somos. Hacemos parte del grupo empresarial Seidor. Somos sus expertos en analítica, acompañamos a las empresas en toda la gestión del dato, del ciclo completo del dato, desde todo lo que tiene que ver con exploración, preparación, extracción, transformación, carga, pasando por todo lo que es la administración y modelamiento en el data warehouse o los data lakes de bases de datos estructurales y no estructurales y hasta la explotación del dato. Allí en la explotación del dato es donde encontramos que a través de diferentes visualizadores, pues planteamos todo lo que es analítica descriptiva y aplicamos machine learning e inteligencia artificial para poder generar modelos de analítica prescriptiva y predictiva. Y hablando de inteligencia artificial, nos vamos a enfocar justamente en inteligencia artificial y cómo a través de una plataforma como Diana, como lo ven en pantalla, nos permite crear diferentes agentes inteligentes. Estos agentes inteligentes nos van a poder apoyar para minimizar, eliminar diferentes cuellos de botellas que hoy tengamos en la compañía. De allí nace, de hecho, este nombre de Delega, porque Delega pues, nos permite delegar tareas, nos permite que a través de Diana podamos detectar, encontrar oportunidades de mejora dentro de nuestro negocio en tiempo real, evaluar y analizar datos para comportamientos para toma de decisiones informadas, limpiar y eliminar datos innecesarios que pues mantienen nuestro sistema eficiente, nos permite enlazar, que es conectar diferentes procesos o herramientas para un flujo sin interrupciones. Entonces allí encontramos esa característica de Diana que nos permite crear esos diferentes agentes para resolver esos cuellos de botella que tenemos hoy dentro de la compañía y enlazarlos entre ellos, gestionar que nos permite organizar y supervisar el rendimiento de las campañas. Entonces aquí ya nos vamos a ir aterrizando un poco más a el caso de negocio del que queremos conversar, que es un caso de negocio muy enfocado en marketing y ventas y todo lo que tiene que ver con automatizar los procesos. Entonces, un asistente inteligente como Diana nos permite optimizar y escalar los resultados con tecnología de automatización. Resaltar un poco los beneficios de Diana. Entonces, algunos de estos beneficios son que se puede integrar con otras soluciones, si bien nos permite hacer integración con Hotspot, con Salesforce, con plataformas como SharePoint, con nuestra base de datos también relacional, pues es una plataforma que nos permite también crear flujos de trabajo dentro de cada uno de esos agentes inteligentes que vamos creando. Otro de los beneficios con los que contamos con una plataforma como Diana es que nos permite tener escalabilidad y flexibilidad. Entonces arrancamos con esa primera caso de negocio que tiene que ver con todo lo que es marketing y ventas, pero después lo podemos utilizar en el área de recursos humanos o lo podemos utilizar en el área de compras para darle respuesta a nuestros proveedores o lo podemos utilizar ya directamente embebido en nuestra página web para darle respuesta y solución de algunos flujos de trabajo a nuestros clientes. Entonces es escalable y es flexible porque arrancamos con un dolor dentro de la compañía, pero lo vamos utilizando para resolver y para, como lo decía ahora, eliminar esos cuellos de botella que hoy tenemos dentro de las diferentes áreas y que se puedan también relacionar entre sí. Otro de los beneficios, y creo que uno de los más interesantes, es el de soporte y actualización. ¿Por qué? Porque nos permite siempre tener las últimas mejoras. Nosotros siempre estamos en un roadmap de crecimiento de Diana que nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son esos nuevos avances, esas actualizaciones que debemos plantearle a la plataforma y también que ustedes como clientes pues van a tener el soporte 100 sobre esta plataforma. Entonces siempre va a ser un soporte en español que va a estar pues a la vanguardia de las últimas actualizaciones que tenemos tanto en inteligencia artificial como lo que vamos generando o vamos sacando al aire de las actualizaciones de Diana. Enfocándonos más que todo ya en nuestro caso de negocio, pues vamos a hablar de cuáles son esos desafíos actuales que se nos presentan. Entonces, actualmente ya enfocándonos en todo lo que tiene que ver con el caso de negocio para un área de marketing y ventas,
Encontramos a hoy que no es visible el recorrido que de pronto un área como Insight Sales haga de todo lo que es la calificación del lead, los tiempos de respuesta desde el área comercial, si desde que calificamos, desde que nos llega ese lead por cualquiera de las campañas de marketing que tenemos activas, todos los procesos de evaluación que tenemos internos y finalmente hasta el cierre de una venta, pues acá nos encontramos como esos desafíos de que no hay visibilidad, hay tareas que pudiésemos hacer de manera mucho más automática y generar como esos reportes de saber en dónde debemos poder tener una autoatención y donde sí efectivamente entra nuestro equipo. Entonces, aquí sí yo ya le doy la palabra a la experta, que es Karen Ochoa. Karen nos va a contar cómo a través de Diana podemos darle solución a estos desafíos que hoy se nos presentan. Bien, Cher, muchísimas gracias. Bueno, retomando un poquito este ciclo de lega que tú nos mencionabas inicialmente, vamos a identificar a través de cada uno de esos pasos cómo vamos a poder mejorar, digamos, potencialmente estos procesos o estas actividades que se llevan en el día a día en marketing o en mercadeo. Entonces, bueno, lo primero es encontrar oportunidades valiosas. Entonces, teniendo en cuenta que la clave de un marketing efectivo es como detectar esas oportunidades y como poder calificarlas de buena manera, pues la inteligencia artificial nos va a ayudar a identificar como esas tendencias o esos patrones que tienen todas estas oportunidades y asimismo, pues que nos permita actuar de una manera más rápida y efectiva. Asimismo, para la toma de decisiones, pues es súper importante que las decisiones se tomen basadas en los datos, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial lo que nos puede ayudar es analizar esos grandes volúmenes de datos que ya recopilamos, evaluar el rendimiento de estas campañas que estamos lanzando e incluso nos va a como a predecir esos futuros posibles o nos va a ayudar a tener como una predicción de cómo va a suceder la campaña. También vamos a poder tener la capacidad de mantener los datos organizados. Entonces, es muy importante la limpieza de la información, que es uno de los pasos, que esta calidad es fundamental, pues precisamente para que los resultados sean precisos y nosotros tengamos control sobre las oportunidades y las campañas que estamos lanzando. Para enlazar procesos, entonces también tenemos la conexión con herramientas y procesos, es decir, que se puedan automatizar, integrar y enlazar diferentes plataformas o sistemas y que la generación de leads de ventas pues sea un poco más fluida y que se maximice su eficiencia. Eso significa que si el ciclo de venta requiere ciertos tecnicismos, hagamos que esos tecnicismos sean más ágiles y mucho más simples a la hora de la venta. También pues para gestionar las campañas, controlar y organizar los resultados. Esto es súper importante. La inteligencia artificial ahí nos puede ayudar a gestionar y supervisar todas esas campañas. Digamos que para que nosotros tampoco tengamos que dedicarle muchísimo tiempo a eso. Controlar ese rendimiento en tiempo real de las campañas y asimismo pues poder ir generando estrategias y tener bajo control pues toda la data. Por último, pues automatizar es como lo más importante y lo que más hemos mencionado con Cher. Es súper importante pues que esos procesos tan operativos se puedan automatizar y sean escalables sin un esfuerzo muy grande, digamos, todas esas tareas repetitivas se puedan optimizar con el equipo y pues asimismo que todo el proceso esté enfocado como en lo que realmente es más importante y no tanto en esas tareas operativas. Bueno, digamos que después de toda esta teoría, como de todo lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial, queremos identificar pues cuál va a ser ese caso de uso, ¿no? O cómo realmente lo vamos a poder utilizar en nuestra corporación. Entonces aquí es súper importante tener en cuenta que los pilares van a ser la integración de varias herramientas, la automatización y claramente la inteligencia artificial, que va a ser como el motor que nos va a ayudar a hacer este proceso. Entonces, claro, vamos a integrar esas plataformas de ventas y de marketing que más se utilizan, sobre todo pues para tener como ese control de nuestros clientes, de nuestros leads. Vamos a automatizar tareas repetitivas y procesos precisamente para hacerlos más óptimos. Vamos a tomar decisiones ya basadas en datos y los datos van a estar en tiempo real. Eso significa que vamos a tener todo el control de esta información y básicamente los datos van a ser los que nos van a dar como el camino a tomar. Y pues generar más oportunidades. Si tenemos un mejor perfilamiento de estos clientes, vamos a tener también la posibilidad de tener como una trazabilidad más completa y asimismo pues
encaminar mejor a nuestros clientes y saber qué más estrategias vamos a poder ir levantando a lo largo del camino. Bueno, entonces, como la intención va a ser como esa integración, la gente que queremos mostrarles hoy, pues es una gente que va a recopilar datos clave, tanto de la empresa como del contacto con el que nos estamos comunicando. La conversación va a tener la facilidad de evaluar y cómo hacer ese perfilamiento mientras yo estoy conversando, precisamente para luego ir a crear el lead si lo ve pertinente, si ve que la persona tiene interés en algún tema específico de nuestro producto, de nuestra empresa y asimismo pues ir a capturar los datos. Entonces va a capturar esos datos en tiempo real, no se necesita ningún tipo de autenticación en estos CRMs, va a llenar, digamos que va a suministrar los datos sin que yo tenga que diligenciar cierto tipo de formulario y ya tiene unas reglas específicas en donde va a entender cómo tomar esos datos, cómo ir a cargarlos en caso de que se deban actualizar, pues hacerlo y tener como una experiencia más fluida, más conversacional y más eficiente en el ciclo de ventas. Bueno, entonces ya en materia y hablando ya un poco más de estos CRMs, vamos a ver esta integración precisamente de Diana Studio con HubSpot y con Salesforce, que son como estos principales CRM que hemos visto que se manejan en el área de marketing. Y, la idea es ver como cuál es ese ciclo en el que va a interactuar cada uno, digamos, vamos a interactuar nosotros, Diana, y finalmente el CRM. Entonces, como se dan cuenta, inicialmente empieza por una interacción con una persona, este ciclo va a ser conversacional con Diana Studio y finalmente Diana va a ir a crear pues estos leads. Bueno, Karencita, ya que lo mencionaste, creo que a todos nos gustaría ver a Diana en acción y con esa interacción diferente entre HubSpot o Salesforce. Claro que sí, entonces a continuación vamos a ver una demo de cómo puedo yo a partir de la conversación, pues, generar estos leads. Entonces, primeramente vamos a ingresar a Diana Studio. Recuerden que Diana Studio pues es una solución que nos va a permitir orquestar nuestras propias arquitecturas de inteligencia artificial y nos vamos a poder integrar con más de 2000 modelos LLM pues de la inteligencia artificial. Entonces, en este caso, pues tenemos un flujo ya establecido, donde tenemos algunas herramientas un poco técnicas, pero que nos van a ayudar al mejoramiento de la calidad de la conversación. Tenemos conectado un motor de inteligencia artificial que es OpenAI y parametrizamos un prompt, como lo pueden ver, que es bien compuesto, en donde le estamos indicando qué información debe capturar, cuáles son esas reglas mínimas que debe tener la conversación para que pueda ir a crear un lead. Y sobre todo, pues, que tenga y conozca los productos, en este caso de Seidor Analytics, para que la persona que esté conversando entienda, pues, si sí está, bueno, si sí está interesada, que, de qué se trata el producto y si finalmente quiere más información, pues capturar los datos. Entonces aquí, como lo vemos, vamos a conversar, simplemente pues el hola, ya él nos indica que estamos hablando pues de parte de Seidor Analytics, que por favor le demos nuestros datos. Inicialmente solamente va a pedir nombre y apellido, es importante para la interacción, para que sea un poco más personalizada, eso es parte de las instrucciones que les indicamos. Ahí me va a preguntar sobre qué quiero saber de Seidor específicamente, yo le voy a preguntar sobre un producto y le voy a preguntar sobre algún proceso que yo quiero tener en mi empresa, que es la automatización. Entonces, si te das cuenta, bueno, me va a responder de manera muy dinámica sobre lo que Seidor me puede ofrecer acerca de Creston y la automatización y de la mano, como me ve una intención, pues va a solicitarme los datos. Entonces, bueno, me pidió mis datos personales, simplemente le suministré uno, cuál es mi correo personal. De la mano de ello me va a indicar que necesita saber, pues, cuál es el teléfono de contacto, sobre qué empresa estamos hablando para este tipo de procesos de automatización y, pues, unos datos generales de la empresa. Ahí le suministro, pues, un número. Si te das cuenta, me sigue reiterando como que, claro, o sea, más allá de que sean mis datos, necesitamos tenerlos de la empresa porque él tiene unas reglas de calidad por debajo para poder
digamos que seguir la conversación. Mi Karen, Entonces, antes de pronto de seguir acá con la demo, tenemos acá una claro, pregunta. De pronto, si te parece, vamos también contestando preguntitas que tenemos acá en el chat. claro, claro que sí. Dice Jairo Giovanni Corredor Balbuena, nos consulta bajo qué LLMs se está manejando este CRM y si solo es para ventas y marketing. Entonces, pues allí de pronto dentro de la intro nosotros hacíamos como énfasis en que uno de los beneficios que tiene Diana es que te permite crear diferentes agentes inteligentes que vayan resolviendo cada uno como de esos puntos dentro de la compañía. Puedo tener uno para marketing y ventas, otro para recursos humanos, compras, bueno, servicio al cliente, como yo lo quiera manejar, pero bajo qué LLMs se está manejando. De pronto si podemos darle allí como esa Claro que sí. respuesta. Bueno, este caso puntualmente que estamos viendo lo hicimos con OpenAI, digamos con el popular ChatGPT. Nosotros tenemos que tener internamente como una API key donde nos conectamos directamente a ellos. Aún así, digamos que podemos orquestar los modelos con más de 2000 LLMs, si bien este es como el más conocido y como el que en este momento más utilizamos, ese es digamos, podemos usar los otros elementos. Asimismo, para este CRM, o sea, digamos, no tiene que ser solamente HubSpot y Salesforce. Hay muchos CRMs más y desde que nosotros tengamos la oportunidad de conectarnos por una API con esos CRMs y ellos claramente tengan los permisos, pues se va a poder generar la conexión y vamos a poder automatizar todos estos procesos en todas esas áreas de ventas y marketing. Súper, mi Karen. De hecho, ahí estamos contestando una pregunta que tiene Ana Clara, porque Ana Clara nos decía, en mi empresa usamos un CRM diferente a Diana, ¿se puede conectar? Entonces ahí, pues Ana, te estamos dando respuesta. Y inicialmente este ejemplo y este webinar está muy enfocado la demo a HubSpot o Salesforce, pero se puede conectar a cualquier otro CRM. Claro que sí, por medio de API. Por medio de APIs. Y aquí tenemos otra preguntita, la final que tenemos en el chat para dejarte ya, darte paso a que puedas continuar con la demo. Laura Quevedo nos dice, donde trabajamos usamos Teams como herramienta de comunicación. Diana puede conversar por medio de Teams, o sea, esto sería como un plus adicional a lo que nos estás mostrando. Claro que sí. En este momento Diana tiene la posibilidad de integrarse tanto con Teams como con WhatsApp. Eso va a permitir que si, por ejemplo, este proceso lo vamos a utilizar con nuestros comerciales o directamente con el cliente, pues si la herramienta busca que sea de manejo interno, se puede utilizar en el Teams corporativo que tenga la empresa. Y asimismo, si se quiere usar, digamos, con el cliente externo, con en general los clientes, lo podemos utilizar a través de WhatsApp. Entonces, claro, esas integraciones son posibles en Diana en este momento. Vale, perfecto, mi Karen, muchísimas gracias. Bueno, todavía no tenemos más preguntas en el chat, entonces ahorita sí te Bien. dejo continuar con la demo. Gracias, bien, no, está súper bien. Está genial poder responder estas preguntas así como en medio del proceso porque nos ayudó mucho a abrir un poco más el espectro de lo que estamos viendo. Si bien no solamente manejamos estos CRMs en las corporaciones, nos vamos a poder integrar a más CRMs y asimismo vamos a expandir como esa escalabilidad que va a tener el asistente con las personas que interactúen. Entonces, bueno, ya retomando un poco, Diana va a tener la posibilidad de confirmarme los datos que yo le acabo de suministrar y confirmarme si están bien para finalmente ir a crear el lead. Entonces, me confirma los datos. En este momento vamos a hacer una creación en paralelo, pues sobre todo por la demo, vamos a hacer la creación en HubSpot y al tiempo en Salesforce. Entonces, bueno, yo ingreso a mi CRM ingreso a la parte de contactos y como se dan cuenta, específicamente se creó el usuario, se creó con el correo que yo le suministré y pues se creó como en el mismo momento en el que estoy haciendo la conversación. Asimismo, pues bueno, ya me va a permitir que yo pueda, digamos que agregar la empresa a la que también le suministré la información. Asimismo, en Salesforce, entonces se creó precisamente la empresa, se creó junto con los datos de contacto de la persona que le suministré. Entonces, no es solo crear una persona o no es solo crear una empresa, es crear en conjunto esa empresa y el contacto principal que yo tengo allí para pues poder tener una comunicación, digamos que más compuesta.
Entonces, básicamente, esta es digamos, ese caso de uso que les queríamos mostrar. Es muy interesante cómo nosotros vamos a poder perfilar al cliente desde la conversación, identificar cuál es su interés y sobre todo, pues, poder llegar a tenerlo en nuestras bases de datos. Asimismo, después el análisis nos va a permitir tener estos datos, pues, en tiempo real y que sea mucho más sencilla la interacción, pues, a lo largo del flujo de venta. No sé, Cher, si tengamos por ahí más preguntas que podamos ir resolviendo. Bueno, tenemos acá una de Alex Ortiz. Bueno, aquí nos vuelven a preguntar si la podemos utilizar en Diana, si lo podemos utilizar en Teams. Sí, ya aquí Karen nos había contado que lo podemos utilizar en Teams y también en WhatsApp, ¿cierto? Son dos Integraciones. de las integraciones que tenemos hoy disponibles. Acá Naila Rodríguez nos pregunta, trabajo en recursos humanos, ¿cómo Diana puede ayudarme a optimizar procesos y actividades, pero ya en el área de recursos humanos? Muy buena pregunta, genial. Bueno, si bien el webinar está enfocado precisamente en marketing y en ventas, también tenemos muchos casos de usos para recursos humanos, sobre todo de automatización de actividades. Tenemos un caso de uso súper chévere acerca de la erradicación de las vacaciones, que es un proceso que normalmente genera dolores de cabeza en las corporaciones, ¿no? Entonces, este asistente va a permitir que el colaborador en tiempo real pueda consultar cuántos, digamos, días tiene de vacaciones, pueda de una vez hacer como la erradicación de las mismas y que eso internamente pues tenga como un flujo de aprobación para que él dentro de la conversación pues confirme que quedó bien radicada y que puede llegar a un flujo de aprobación. Por otro lado, para otro de los procesos que tenemos, que puede ser, por ejemplo, la nómina o la consulta de estos datos como sensibles de cada colaborador, tenemos otro agente que primero hace una autenticación en donde va a confirmar que la persona que está consultando pues es precisamente de la que se va a hacer la pregunta, sobre todo porque son datos sensibles, ¿no? Entonces aquí siempre es importante tener como un tema de seguridad, por ello la autenticación y luego de esta autenticación confirmando pues como quién soy, me va a suministrar datos como cuáles son sus prestaciones, cuántos días tiene elaborados, digamos, en el último mes, en el último año, como la antigüedad laboral y todas esas características propias de cada uno de los colaboradores. Entonces, sí, claro que se puede integrar también en procesos de recursos humanos e incluso estamos explorando muchísimos casos de usos más para pues poder después mostrárselos y que en todas las áreas de negocio, como mencionaba Cher, pues se vea esta escalabilidad de que podemos tener nuestros asistentes y agentes ayudándonos al día a día. Claro que sí, Karen. Bueno, Naila, y si de pronto te queda la inquietud, podemos también igual agendar una sesión, hacerte la presentación y ser muy puntual como cuál es ese caso que tú tienes y efectivamente que veas cómo Diana lo resuelve. Tenemos otra pregunta y es de Jorge Maulen. Hola, una consulta. Imagino que Diana se va entrenando a medida que la usamos. ¿Hasta qué punto ese entrenamiento es usado por el agente en otros usuarios? Bueno, si bien sí es necesaria inicialmente como un prompt, como unas indicaciones que va a hacer que el asistente entienda como en qué contexto está, sobre qué debe resolver y en qué tono debe hacerlo, también puede haber un entrenamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de integrarnos con bases de datos. Este entrenamiento va a ser un poco más complejo, va a necesitar de pronto una que otra sentencia, por ejemplo, en SQL, que le ayude a dar contexto, pero realmente el entrenamiento inicial lo damos desde el prompt. Luego, en ese contexto, digamos que nosotros también tenemos digamos que una herramienta que se llama buffer de memoria. Eso permite que cada pregunta esté como conectada la una con la otra y eso permite que ese entrenamiento pues se mantenga, ¿no? Si bien hago un entrenamiento inicial, pues que a lo largo de las preguntas él vaya sosteniendo ese contexto y que sea como una memoria que va guardando para seguir respondiendo. Perfecto, perfecto, Karen. Bueno, tenemos otra consulta de Alex Ortiz. Dice, con Diana puedo conectarme a SharePoint para leer manuales de usuario para optimizar capacitaciones. Sí,
Claro que sí. Entonces, digamos que parte de las fuentes de conocimiento que va a tener Diana son las bases de datos, los documentos cargados localmente, por ejemplo. Va a tener Diana Studio como orquestador por detrás y también va a tener la conexión a nubes. Esto significa que nos podemos conectar a SharePoint y a OneDrive y nos va a permitir también quitar esa tarea de que si algún documento se actualiza tenga yo que bajarlo y volverlo a subir, sino simplemente si los tengo cargados, actualizados en mi SharePoint, Diana va a tener la posibilidad de tomar los documentos en tiempo real y responder nuestras preguntas. Entonces, Alex, gracias por la pregunta. Efectivamente, sí, nos podemos conectar a SharePoint. Vale, tenemos aquí otra pregunta de Juan David Alarcón Ramírez. Dice, ¿podría integrar Diana a SAP para hacer una solicitud de compra o que un cliente pueda consultar su información? Sí, sí a todas. Claro que ¿Cierto? sí, en este momento ya tenemos una integración con SAP, ya tenemos la posibilidad tanto de leer información como de escribir información, entonces podemos consultar todo lo que sean reportes, bien sean, no sé, de productos, de pedidos, de clientes, y asimismo podemos llegar a escribir información de la misma. Tenemos también un par de casos de uso de ello, donde consultamos información de reportes, a partir de, digamos, lo que ya tenemos en nuestro SAP, y asimismo tenemos la posibilidad de, no sé, al hacer una inspección del ciclo de venta, identificar cuáles son esos faltantes de stock y pedirle a Diana automáticamente que vaya y me genere una orden de pedido de todos esos faltantes de stock. Entonces me va a ayudar a automatizar ese tipo de procesos. Perfecto, perfecto, Karen. Bueno, tenemos una pregunta de Guillermo McDonald. Nos dice, trabajo en IT y soporte técnico vía Ujú. correo electrónico. Toda la información se procesa en un ERP llamado Dolivar. ¿Hay una integración con dicho ERP? ¿Puede Diana ayudarme a generar tickets teniendo acceso a los correos electrónicos, identificando el cliente, categorizar el producto, entre otras? Bien, bueno, lo primero y más importante es que el ERP debe tener los permisos o debe tener una API a la que nosotros nos podamos conectar. Entonces, claramente lo primero que vamos a depender es que ellos nos permitan el acceso. Si efectivamente sí se tiene esa API, entonces sí podemos hacer la integración. Lo que hacemos ahí es como una parametrización de cómo se conecta, cuáles son las acciones que queremos ejecutar, y precisamente Diana va a tener la posibilidad de escribir información, como generar un ticket, como él lo menciona, y asimismo también va a poder leer información, como él lo dice, teniendo acceso al correo electrónico, a la identificación del cliente, y dentro del prompt le podemos colocar esas reglas si él las necesita para categorizar ese cliente o ese producto. Entonces, claro que sí, claramente son diferentes acciones dentro del ciclo o dentro del modelo de inteligencia artificial, pero sí podemos ejecutar ese tipo de proyectos. Súper, Karen. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Juan Mayolo. Ujú. Dice, ¿es posible que Diana verifique una lista de clientes para derivar al CAM correspondiente? Entendería que sí con lo que nos acabas de decir, por las reglas que yo puedo colocar para el pronto. Exactamente. Entonces, al darle nosotros ese entrenamiento inicial, le vamos a pedir que cumpla una serie de reglas o que evalúe si lo que me está contestando la persona que está detrás está cumpliendo con las reglas que yo le indiqué. Entonces, claro que sí, eso lo podemos hacer, y sí se puede volver como una lista de chequeo. Entonces, donde yo le indique, mira, si no te responden esto mínimamente, no vas a ir a ejecutar alguna acción, o le vas a tener que seguir solicitando la información hasta que te la suministre. Entonces, claro, ahí le podemos generar toda esa lógica como un checklist antes de ir a generar cualquier acción. Antes de ir a generar esa derivación al CAM. Exacto. Vale, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora en el chat. Bien, pero qué chévere que hayan interactuado. Me encanta. Sí, aquí igual cada uno como de esas dudas que ustedes tengan, nosotros las vamos a poder resolver. Si tienen alguna otra consulta, acá les damos como unos 2 minutitos para poderlas responder. Igual podemos generar una nueva sesión
individual con cada uno de ustedes, donde les mostremos cómo funciona Diana, cómo funciona su interacción, cómo resuelve esos casos de uso directos para cada compañía. Y bueno, a todos muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos. Esperamos que efectivamente Diana y este caso de uso muy aplicado a marketing y ventas les haya servido y las respuestas también les haya servido para abrir un poco el espectro frente a lo que Diana puede resolver. Bueno, tenemos una última acá como antes para cerrar, antes de cerrar, como que dejémoslo allí. Dice Andrés Escoto, dice, el único trigger de Diana es mensajes de chats. Bueno, no, se puede llegar a verificar que haya otro tipo de interacción, pero digamos que por ahora la intención principal es que sea muy conversacional, que desde el chat yo ejecute estas acciones. Entonces, sí, por ahora lo estamos manejando solo conversacional, pero si se llega a necesitar un desarrollo adicional, se puede generar. Vale, perfecto. A todos muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Karen, por tu apoyo siempre. Muchas gracias.